Buenos días, gusto verlo. Gusto estar con ustedes. La idea es poder no solo hacer transferencia tecnológica vía este medio, sino que también hacerlo vía campo, es decir, vía terreno, que sería lo ideal. Entonces, este es un medio, pero existen otros. Y es necesario el medio práctico, porque al final la teoría es una parte, pero la parte práctica es el complemento necesario. Entonces, en este caso, la pregunta que nos debemos hacer, ¿se puede adaptar el sistema de conducción según la planta que entregue el vivero? Porque en definitiva es más fácil, a lo mejor, porque las plantas son prácticamente todas iguales. Si ustedes se van a fijar, yo les voy a enseñar o les voy a mostrar cómo vienen las plantas, cómo las entregan, y la verdad es que en todos los sistemas, que son más o menos 5, uno puede terminar con una planta muy similar, muy parecida, todas iguales. Eso es lo primordial. Por lo tanto, al terminar con una forma de planta, aunque sean de distintos orígenes o distintas formas de armarse, yo puedo saber exactamente la forma de poder formar un KGB, un eje, un TSA, un SCA, un UFO, un UFO-B. ¿Entiendes? Por lo tanto, no es problema eso. Eso no es mayor problema. De manera que debemos, sin duda, intentar entender cómo son este tipo de plantas. Así que vamos a entrar de lleno al trabajo. A ver. Acá lo voy a mover. Acá está mejor. Primero, tenemos que entender un poco cómo es el crecimiento natural del cerezo. El cerezo naturalmente es una planta grande, es una planta que crece en forma vertical, es una planta del bosque, por lo tanto, claramente es una planta que tiene mucho vigor y se adapta muy bien a los ejes. Tiene mucha adaptación al eje. Por lo tanto, siempre vamos a tener un cerezo, lo pongamos como lo pongamos en el suelo, que va a crecer hacia arriba. O sea, tiene una acrotonía grande. Y acrotonía significa que va creciendo en la medida que siempre en la punta tiene mayor dominancia. Siempre en la punta tiene mayor dominancia, crecen más los brotes, se produce una dominancia apical. Los brotes del cerezo son largos en forma natural y después de no sé, 1,5 metros, 2 metros, incluso depende del vigor, nacen unas patas de gallinas que le llamamos nosotros, 3 o 4 brotes más con un ángulo muy cerrado. Y va compitiendo porque compite muy bien hasta conseguir la luz. Por supuesto, nosotros todo eso lo tratamos de reconvertir en favor nuestro. Y hoy día, más que nunca, tratamos de tener sistemas que sean absolutamente más peatonales, sistemas que sean más bajos, donde yo pueda cosechar el 80% de la fruta desde el suelo, sin el uso de la escalera. Por lo tanto, es bastante lo que hay que cambiar. Por lo tanto, es muy importante entender de la fisiología del cerezo. De manera que, de esa manera, los sistemas de conducción son los clásicos, el eje, aquí está el eje, el TSA es un eje. La única diferencia entre el eje y el TSA es que el TSA es una planta más baja, tiene largos de ramas más cortos, distancias sobre hilera más cortas, entonces es una planta mucho más manejable y más, no sé si peatonal, porque el eje es complejo hacerlo peatonal, pero no imposible. De hecho, yo les voy a mostrar fotos al final, donde ustedes van a ver unos huertos extraordinarios en Chile, y son realmente casi peatonales. Pero para que eso ocurra, tenemos que tener un muy buen manejo de la poda. Y ese no es un tema hoy. El tema hoy es cómo vamos a adaptar estas plantas que nos entrega el vivero y las vamos a transformar en el sistema de conducción que queremos. KGB, el primer, que está aquí a la izquierda, es un
es una planta que se corta y se forma en... permiso, dame un segundito, por favor, dame un segundito. No. Entonces el KGB se corta y se forman una serie de ejes, así. Entonces es en eje, eso es lo importante. Por eso les voy a asociar los sistemas para que ustedes entiendan cómo se desarrolla. Después viene el UFO-B. El UFO-B también es una planta que se inclina y se le desarrollan ramas que son las que ustedes ven ahí. Son ejes. El UFO es lo mismo que el UFO-B. La diferencia del UFO-B es que es un doble plano. Tiene doble pared. El UFO simple es un solo plano. ¿Sí? Ahí se ve. Y eso verde que ustedes ven es la unidad productiva, donde produce. En un KGB son todos verticales y en el UFO son inclinados. En el UFO también son verticales. Ahora, en los ejes, que es lo más parecido a lo que nosotros conocemos, son horizontales, por lo menos en el tercio medio de la planta. Probablemente en la parte basal de la planta sean un poquito más de 45 grados. Y en la parte final, apical, la planta debe terminar suave. O sea, ese mismo centro frutal, porque ese es el centro frutal básico, en el tercio superior cae en 20 grados bajo la horizontal. Entonces terminamos con una planta débil. Lo contrario de lo que es naturalmente, que siempre va a tener más crecimiento arriba. Lo van a ver en fotos al final. Aquí tienen un biaxe, que es un doble eje. ¿Cuál es la diferencia? Que en este caso, en el SCA, es un eje, este también, el TCA es un eje. La diferencia son las distancias. Esto está a 1,5 metros sobre la hilera y este está a 75 centímetros sobre la hilera. Este está a la misma distancia que este. La diferencia es que se cortó y se formaron dos brazos. No sé si me entienden. Me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Es decir, este está a la misma distancia que este, pero este tiene un eje. Este tiene dos ejes, por lo tanto tiene el mismo número de ejes que acá, pero a una mayor distancia. Entonces eso también son diferencias fisiológicas que pueden ser favorables en algunos casos. No sé si se va quedando más o menos claro. Seguimos. Después de ya saber un poco cómo está formado los sistemas de conducción, uno tiene que preguntarse qué es lo que me entregan estos sistemas. Ahí me falta una foto. Lo mínimo que deben ofrecer los nuevos sistemas de conducción, primero, es ser precoce. Segundo, que tengan ramas de vigor medio. No podemos formar nuevos sistemas con crecimiento tremendamente grande. Estaba hablando sobre 90 centímetros o crecimientos menores de 40 centímetros. Ese es el orden más o menos que se da entre estos. En los cerezos. Un cerezo con 40 centímetros al año es poco. Con 90 ya pasa a ser un poquito mucho. O sea, 60 sería ideal. Entonces, tenemos que desarrollar luego fruta, y la fruta se desarrolla en brotes chicos, pero de muy mala calidad. Por lo tanto, brotes de 40 centímetros no tiene sentido tener. Pero normalmente la mejor fruta se produce en brotes de 60 centímetros, en la base. Segundo, ramas de vigor medio, lo explico recién, va a permitir la precocidad. Entonces la planta va a estar más equilibrada. El eje a crecer, en este caso, más equilibrado. Aquí en un UFO-B hay un eje. Son doble muralla, son ejes. Los ejes van a crecer mejor también. En un KGB son ejes. También van a crecer más en forma proporcional. El equilibrio normalmente lo da el portainjerto. Entonces, cuando nosotros usamos Colt, tenemos que entender que es un portainjerto vigoroso. Todo el mundo usa Colt porque los errores no se notan. Uno deja, pero hoy día las exigencias del mercado nos exigen estar muy al filo
de la calidad, de la máxima calidad. Por lo tanto, si bien es cierto, yo no descarto el Colt por ningún motivo, pero sin embargo creo que hay portainjertos hoy día que cumplen una función muy superior en relación al objetivo final, que todo esto que hacemos, perdón, todo esto que yo estoy explicando tiene relación con la calidad de la fruta. Es decir, nosotros tenemos que conseguir buena fruta. Ese es nuestro objetivo, no es otro. Nada de esto sirve si no conseguimos fruta de buena calidad. Entonces, la renovación permanente significa que tenemos que estar cortando material permanentemente, no esperar 5 o 6 años, no. Uno tiene que partir ya con la primera producción, empezar a renovar rápidamente, porque la mejor fruta se produce en la madera nueva, en los dardos nuevos, no más de 5 o 6 años. La mejor fruta, está demostrado, se produce en la base de las ramillas. Por lo tanto, es importante la renovación. Y aquí cuando hablo de arquitectura, esto tiene relación con lo siguiente. Los sistemas de conducción son una forma de darle, es como la personalidad propia de cada huerto. Y cada uno lo forma como quiere. Una rama para un lado, otra rama para el otro, una rama hacia abajo, 2 ramas para arriba. Da lo mismo, forme un UFO, un KGB, una mezcla, lo que quiera. Y la POA es el acompañante preciso, porque el sistema de conducción o la arquitectura, si bien es cierto, puede permitir mejor recepción de luz, mejor exposición a la luz, mejor alcance o mayor facilidad de las cosechas, en fin. Pero la POA, un sistema de conducción o la arquitectura la forma en 4 o 5 años. Después de esos 4 o 5 años, la POA es para toda la vida. ¿Y la POA qué es lo que hace? La POA siempre tiene la función de controlar el vigor en un minuto al comienzo. Segundo, siempre tiene la función de generar productividad, es decir, siempre la POA está pensando en generar fruta y de calidad. Y tercero, la POA está pensando en aumentar el vigor cuando ya la planta está con años y envejecida. Y ahí viene la renovación. Esa es un poco la mezcla. No sé si va quedando claro. Espero que sí. Seguimos. Los principales tipos de plantas que ofrecen los viveros. Los viveros ofrecen planta terminada, ojo dormido, de púa y en contenedores. La planta terminada hay 2 tipos. La A, plantas de 1,70 m a 2 metros de altura y 16 a 20 milímetros de diámetro. Esa es una planta terminada top. Planta terminada B, plantas menores a 1,65 m, menores o iguales, altura y diámetro de 12 milímetros. La primera no necesita rebaje, nada. La segunda sí necesita despunte. Normalmente el despunte lo hacemos a los 8 milímetros. Ojo dormido, injertada en febrero, con 1 o 2 yemas, en una misma cara o una en cada cara. La púa, aquí salen 2 púas, esto no es correcto, porque cuando yo estoy plantando, la púa en realidad es como la de acá, la de la derecha, donde dice el contenedor. Eso es para reemplazar un huerto. Eso cuando ya la planta es grande. No está correcta esa foto. Injertada en agosto, normalmente en terreno, con 2 yemas cada una. En contenedores tenemos la bolsa de 40 centímetros, un brote de 40 centímetros, tiene que ser. Esta planta se entrega en agosto. Hay una condición importantísima aquí, que el riego tiene que estar funcionando sí o sí, de manera que esto no se deshidrate. Todo esto se planta en invierno, estos 3 sistemas anteriores. La bolsa es el mínimo de 3 litros, ideal de 6, y puede ser en maceta. Bueno, esos son los tipos de POA, es decir, los tipos de planta. Entonces, hagamos el siguiente análisis. Esta es una planta terminada, alta, que la vamos a cortar, si son pequeñas, le vamos a hacer un pequeño despunte a los 8 milímetros, o en su efecto
vamos a dejarla sin despunte y le vamos a hacer solamente trabajo de yema. La otra es ojo dormido, son estas yemas que vamos a rebajar sobre ellas y estas yemas van a crecer en el año. Esto que son uvas, debería ser una de las yemitas esta va a crecer y también vamos a formar un eje. Y esta, que también viene con un brote, también vamos a formar un eje. Por lo tanto, conclusión, todas tienden a formar un eje, originalmente. ¿Qué significa eso? Significa que podemos formar cualquier sistema. ¿Por qué? Lo voy a explicar. O sea, no hay problema en la planta que nos entreguen a lo que vamos a formar. Dame un segundito. Ya. Aquí tenemos la planta terminada tipo A. Buen calibre y tamaño. Ideal entre el 1,70 m y 2 metros de altura. Voy a explicar esta porque con esto se explica casi la mayoría. De 12,5 a 16,4 centímetros. Ahí están la altura, se venden por diámetro, la XL, la L. Entonces, se pone la planta en pleno junio. Después se deja crecer. Esa más que hojas son yemas. No está bien el dibujo. Son yemas que posteriormente se hace un deyeme manual. Al hacer un deyeme manual, concentro las hormonas en esta yema y por supuesto genero con algunas aplicaciones especiales de algunos productos, yo genero estos brotes, genero la brotación que yo quiero. En junio del año siguiente tengo formado, ahí estoy expresándolo en seis ramas, yo puedo llegar a tener mínimo 12 en el primer año y todo del mismo año, por lo tanto esta planta me puede producir inmediatamente fruta al año siguiente y de hecho lo hemos hecho. Bueno, ¿qué significa? Que como es un eje, yo puedo formar todos los sistemas que quiero. Porque en el caso del KGB se corta, en el caso del UFO y el UFO-B, esta planta se inclina durante la temporada, y en el caso de los ejes se deja tal cual. Por lo tanto, no hay ningún problema con las plantas que nos entregan de poder formar todos los sistemas que nosotros hoy día hacemos. Seguimos con la planta tipo A, como ejemplo. Hacemos la selección de yema, 40 centímetros de brote, 25 centímetros de relevo de yema entre uno y otro, pero eso va a depender un poco del portainjerto que yo use. 40 centímetros de brote, 25 centímetros de relevo de yema. Aquí depende del portainjerto, si ustedes se fijan. Mientras más vigor tiene el portainjerto, más cerca son las yemas, porque tienen que competir más entre ellas. Se tiene que producir cierto canibalismo, para que no se escape una sobre la otra. Y la hechicera, se fijan, más distante la yema sobre el eje. Si es que se va a hacer un eje. Aquí está. Esta es una planta terminada, en el mismo proceso que vimos recién. Esta es una planta que está aquí a la mano izquierda, está plantada en invierno, es un palito. Si tiene las condiciones de planta terminada tipo A, no se despunta, se le produce solamente yema. Y si tiene la condición de planta B, se rebaja a 8 milímetros. Después, esa misma planta tiene esta condición, cuando se forma un eje, crece. La respuesta normal es de 6 a 8 ramas al mes de marzo. Esto se plantó en junio, al mes de marzo siguiente, la primera hoja. La respuesta es extraordinaria en la rama del mes de marzo del año siguiente, de marzo. ¿Se fijan? Miren la cantidad de ramas. Y aquí, al año, ya tenemos una planta con más de 20 ramas. Ese es el proceso de una rama terminada, tipo A, donde no se rebajó, sino que se promovió el raleo de las yemas y estas yemas se promovieron con productos que se usan hace mucho tiempo. Entonces,
¿Qué pasa ahora? ¿Esto cómo lo relaciono yo con los sistemas de conducción? Aquí. Aquí tienen todos los tipos de plantas que servirían para formar los sistemas descritos. Esta planta, que puede haber sido de ojo dormido, puede haber sido una púa, yo la rebajo y formo el KGB. Van a crecer las ramas laterales, lo tengo que cortar a la altura que corresponda, por lo tanto, no tengo problema en formar un KGB. O cualquier sistema, puedo formar un tatura abierto. ¿Se fijan? O sea, no tengo problema con esa planta. Esta ya la vimos, puede haber sido despuntada o no despuntada, y formo el eje. Y de esta otra tampoco tengo problema, la dejo crecer, haya sido de ojo dormido o haya sido de púa o planta terminada completa, y la voy inclinando en la temporada y formo el UFO de una pared o el UFO de dos paredes. Acá también puedo formar el biaxe. La diferencia entre un Vitrelli es que el Vitrelli crece a las ramas hacia la calle y el biaxe sobre la hilera. Las dos ramas crecen sobre la hilera, es mucho más plano. O sea, ese sistema es mucho más eficiente. Por lo tanto, antes de terminar la charla ya les puedo decir que las plantas, todas las plantas que nos entregan los viveros pueden perfectamente servir para cualquier sistema de conducción que deseemos. Entonces ahora vamos a ver un poco los sistemas de conducción y con eso estaríamos más o menos listos. El Tall Spindle, el Tall Spindle Axis, el TSA, igual que todos los sistemas, requiere un número determinado de ramas lo antes posible, que la función del primer año es hacerlo crecer, ya sea de ojo dormido, ya sea habiendo despuntado una planta terminada, no habiendo despuntado una planta terminada, hacerlo crecer, ojalá a lo menos el 70% de la altura máxima. Y estamos hablando de 3 metros, por lo menos al comienzo, para llegar después a quedar a unos 2,20 metros, no más que eso. Y al segundo año poder sacarle la mayor cantidad de brotes. Eso es cuando es un ojo dormido, cuando se planta un ojo dormido, y el ojo dormido es el que va a crecer. Si es una púa también, la púa va a crecer durante ese año. Cuando es una planta terminada, uno puede lograr sacarle, no tantas ramas como aquí, pero sí sacarle unas 10 ramas, porque la planta no se rebajó. O si es una planta terminada y la cual la rebajé, voy a hacer crecer el brote desde donde lo rebajé y le voy a sacar 4 o 5 ramas del año. Pero esas 4 o 5 ramas del año ¿Le yo las podría voy a hacer una eliminar. consulta? Sí. Perdón que lo interrumpa. No, al contrario. Oiga, por ahora que ya pasó al tema de la formación, Pero pregúntenme lo anterior también si tienen sí, dudas. pues, yo quería preguntarle de lo anterior. Generalmente siempre, bueno, la gente, los asesores y todo, promocionan más la planta terminada versus la planta en bolsa. Eh, bueno, generalmente hoy día cuesta mucho encontrar planta terminada, entonces, ¿cuál es bueno, usted dice que al Opinión. final todas las plantas van a formar, se pueden formar de distinta manera y todo eso, pero ¿cuál, en el fondo, lo ideal sería tratar de plantar con planta terminada o indistintamente? No, ¿cómo te llamas tú? Ismael Heiremans, Ismael, hola, gusto conocerte, gusto saludarte. igualmente. Mira, esto son cosas de experiencia y criterio. ¿Ya? Yo creo que cualquiera de las dos te sirve, ¿Ya? porque cualquiera de las dos que las manejes mal no te va a funcionar. Perfecto. O sea, si vas a plantar una planta terminada, tienes que seguir ciertas reglas, ciertas condiciones. Y si vas a poner una planta en bolsa, tienes que seguir unas ciertas condiciones, las dos te funcionan. Eso te lo ¿Ya? aseguro. Así que ten la tranquilidad que así es. Perfecto. En el caso de una planta terminada, tiene que ser plantada lo más temprano en invierno. Y en el caso de una planta en bolsa, como la va a plantar quizás hasta en noviembre, tienes que tener un riego muy, muy bien preparado y el suelo muy bien húmedo. Y tienes que ¿Ya? generarle protectores solares. Eso, y va a funcionar. No va a tener ningún problema. Ambos Perfecto. te van a funcionar. Ya. Eso ten la seguridad que sí es. Esos Cualquiera de protectores los dos. solares en fondo, a través de esos como productos foliares, ¿o no?
más Sí, que claro, productos foliares, sí. Y no hablo de fertilizaciones, nada, ¿sí? Porque aquí las plantas, tú debes comprender, tienen una reserva bastante grande. Entonces, lo importante es que ellas se adapten a la condición climática. Por eso esta que tiene mucha exposición, porque cuando tú sacas una planta grande, la sacas del vivero, la relación la cantidad de raíces que le dejas en el vivero es muy grande, Mm, más del 50%, entonces queda muy descompensada. Ese es el ya, grave problema de las plantas terminadas. Entonces, como le exigen demasiado, la llenan de incisiones, ese es un error. Aquí no hay que llenar la incisión en una planta terminada por ningún motivo. No es lo mismo que una planta que yo planté en eje o un ojo hormigo. Yo la pongo también en invierno, pero tiene un ojito, ¿no es cierto? sí, Y yo la corto sobre el ojo. Y esta yema va a empezar a crecer en primavera. Entonces va a ir creciendo junto con la raíz, la poca raíz que trajo. sí, Esta ya viene instalada, viene grande, ¿te fijas? Está muy sí, descompensada. ¿Me entiendes eso? sí, perfecto. Entonces, ese es el desequilibrio que yo no puedo continuar haciendo. Entonces, Ya, cuando yo le hago incisión en una planta terminada, la mato. sí, Entonces, ¿qué es lo que hacen los asesores? O no sé, los que vayan a plantar. Como es cold, la llenan de incisiones. Entonces, como el cold resiste, y creen, y brotó 40 ramas de este porte, y creen, estoy bien. Después las selecciono y me crecen. Entonces parten mal. Parten haciendo demasiada herida, dañando a la planta y la están sacrificando. Es otra la forma de trabajar. Ya, para los alumnos, perdón por interrumpir, gracias Ismael por la pregunta, pero vamos a hacer, se me olvidó comentarle al principio, finalizado la presentación, se va a hacer una mesa redonda para que ustedes vayan anotando las preguntas y las respondemos todas terminando la presentación. ¿Ya? perfecto. Para que también haya, porque hay una pregunta también en el chat, pero la vamos a responder al final, para que se presente la presentación completa y después conversamos todo lo que haya que conversar. ¿Les parece? Ya, Ya. pero no hubo ni un problema que lo haya hecho, ¿eh? ¿Está No, bien? ninguno, no, no, ninguno, Que ninguno. tampoco se le haya Pero explicado. lo digo porque hay otra Bueno, pregunta en el no, chat, no vuelvo a entonces para que... interrumpir. No. No, no. Está bien, No, sí. y sobre todo si es que Ya, pregunta, pero lo digo también porque hay otra pregunta en el chat. Entonces, para que sigamos la presentación y después la respondemos todas, sin problema. Ya. perfecto. Entonces, Eso. perfecto. Muchas gracias. Entonces aquí tenemos un sistema, el TS alto, el spindle axe, que se puede formar con una planta, por supuesto, terminada, que es lo más lógico, pero también se puede formar con un eje. Ahora, la ventaja de formarlas con eje es que estas crecen, el eje crece y tiene todo un año. Al año siguiente yo le saco todas las ramas que quiero y son todas del mismo año. Esa es la gran gracia. ¿Se fijan? Entonces, es una diferencia enorme, porque las plantas son más equilibradas. Hay que tratar de pensar en eso, que ahí pierden mucha raíz dejándola en el vivero. Ya, sigamos. Entonces, este es una planta, también un TSA. Chuta, perdón. Este es un TSA. Aquí lo vamos a hacer. Ahí, mira. Es un TSA. Es un Gisela 6. Es una resquina sobre Gisela 6. ¿Dónde se me fue? ¿Qué pasó? Ahí está. Es un Gisela 6. Creció el año pasado. Era de ojo mío. Mira, ya le formé 22 ramas. El año que pasó dio 2.000 kilos y este año va a dar 12. Se saltó de 2.000 kilos a 12. Porque toda esa rama en la base dan fruta. Fíjate. Yo lo encuentro bonito. Es un Regina sobre Gisela 6. 4 por 1,5. Ahí se le rompió mucha planta, mucha hoja, mucho brote por el viento. Y lo otro que yo no uso, si ustedes se fijan, yo uso un alambre arriba, yo no uso tutores, porque el tutor genera poco crecimiento de la yema. Este es un TSA adulto. ¿Cómo lo encuentran? Está perfecto. Está a 3,6 metros de distancia en la calle, a 1,5 sobre la hilera, y tiene la rama suficiente y produce 12 toneladas por hectárea. No es peatonal, pero porque debe tener por lo menos unos 2,50 metros. Cuando ya tengamos la rama suficiente, lo vamos a bajar a 2 metros. Yo lo encuentro precioso. El SCA es más o menos lo mismo. La diferencia entre el TSA y el SCA
como les decía, es que la calle es la misma 3,6, pero sobre la calle, sobre la hilera están a 75 centímetros, o sea, está el doble de planta. Esto yo tengo 2 huertos con esto aquí en Chile, y la verdad es que el mayor problema, si ustedes se fijan, ahí se nota la dominancia apical, los brotes crecen más arriba, siempre hay como un paraguas, se genera mucha sombra, y al generar sombra se producen problemas de calidad de yema. Ese es el inconveniente con el SCA. Pero básicamente es altamente productivo y podemos producir también con cualquiera de estos tipos de plantas. Este es un esquema del SCA. Se fijan, está a 1,75 m. Se produce en madera del año, miren. Por eso se poda tanto. Son sistemas que son altamente, que producen vigor, porque los tengo que podar todos los años. Ahora, el vigor se produce sobre el corte. Acuérdense que la poda es analizante. Por lo tanto, en general, si yo tengo una planta que nunca ha sido podada, es muchas veces más grande que una planta que fue podada. Pero, sin embargo, la fruta se le produce en los extremos. El interior de la planta está absolutamente, con la falta de luz, está seca, completamente seca. Entonces, esa es la gran diferencia con una planta que se poda. Estas se podan todos los años y se generan, si se fijan ustedes, ramas del año. Y esa rama del año produce fruta en la base. Entonces, el 90% de la fruta se produce en esa madera, que significa que la calidad de fruta es la mejor. Pero es más complejo, es un sistema mucho más difícil de manejar. ¿Por qué? Yo diría más básicamente porque no tenemos los portainjertos adecuados. El mejor portainjerto que se ha comportado para esto es el Gisela 3. Aquí tenemos el Gisela 6. ¿Y por qué el Gisela 3? Porque el Gisela 6 termina con una plantita más baja, termina con una planta más suave. En cambio, el Gisela 6 y el Gisela 12 es de más vigor, entonces hay que estar parándolo, frenándolo arriba. Pero se ha logrado hacer igual. El que le acabo de mostrar es sobre Gisela 6, sobre Gisela 12. Ahí está el crecimiento del año. Ese también es el crecimiento del año, pero y aquí tenemos la fruta. El segundo año ya tenemos fruta segura. Ahí dice el 70% es la fruta sobre el crecimiento del año. Ahora, el UFO y el UFO, y lo junté porque es hacer una pared o hacer dos, da lo mismo. Este es un UFO, simple, de una muralla. Esto normalmente no lo hemos hecho, no han dado tan bien el formar 2 ramas. Normalmente ha sido con una rama han dado mejor. Es un sistema que diluye el vigor, por supuesto, y simpatiza con variedades que sean verticales, que crezcan verticales y que crezcan en dardo, ¿no? Que no sean de crecimiento. Silencio, por favor. Prefiere variedades que sean más spur, ¿no es cierto? Entonces, porque, por ejemplo, si ustedes ponen una regina, la regina es más decumbente, se va a caer, o una santina también se va a caer. Por lo tanto, es preferible todas las plantas, las variedades que sean más pegaditas y que los crecimientos sean firmes y verticales. De todas maneras, te tienen que poner un alambre. Ahora, es bastante productivo. Ahora, de todos los sistemas, es el menos productivo, lamentablemente. Eso es lo que nos ha pasado en estos últimos 14 años. Ahora, la calidad de fruta es la mejor con el KGB, que lo vamos a ver. Siempre nos ha resultado el mejor calibre, la mejor sólido soluble, la mejor firmeza, pero no los mayores rendimientos. Entonces, ese es el UFO, y eso es lo importante, que hay que inclinarlo, y esta inclinación es clave, porque si tenemos una planta que crece vertical, de una yema, o un ojo hormigo, o una púa, o una planta terminada que rebajamos, todos son, como les decía, en eje. Pero esta inclinación no es de una vez, eso cometimos el error al comienzo. Lo bajamos una vez. Yo creo que son 2 o 3 veces en el año que se tienen que ir inclinando. Y eso queda perfecto. Yo después, más adelante, van a ver unos videos de unos UFO que se hicieron como corresponde, y son un lujo, realmente son un lujo. O sea, todo esto se puede hacer con las plantas que hoy día dan los viveros, pero tienen que seguir ciertas reglas bien precisas. Esa es una inclinación de huertos antiguos, ¿se fijan? Se produce un engrosamiento en la curva, porque ahí se concentra hormona, demasiada hormona. Y lo otro, que el error que cometimos ahí, que si bien es cierto, está raleado, pero se sacaron demasiado brote grueso. O sea, quedó muy pelado. Eso hubiese sido preferible sacarlo todo y haberlo hecho crecer todo de nuevo.
en lugar de dejar eso. Porque lamentablemente los que quedan se vigorizan. Otra característica del UFO-B que se abren dos murallas, también diluye vigor, diluye mucho más vigor, pero produce también mucho más fruta que el UFO simple. La gracia es que esto produce en dos planos. Entonces, por supuesto, tiene más capacidad de producir kilos, pero no significa que produzca más calibre. El producir más kilos no es más calibre y el producir más kilos no es más plata. Aquí el producir más calibre es más dinero. También la plantación se puede hacer en 45 grados, que es lo que hacen los gringos. Los gringos lo plantan en 45 grados, eso también lo hicimos nosotros. Pero aquí no es problema porque, tal como decía el caballero recién, cuesta encontrar plantas terminadas. Entonces uno encuentra plantas bajo dormido o púa. Y esa para crecer, la hacemos crecer verticalmente. Y en el invierno con el suelo mojado, se inclina. No se rompe ninguna raíz, si se rompe no molesta en nada. No hay ningún problema en eso. Eso lo hemos hecho ya por más de 5 o 6 años. Así que no hay que tener temor de que lo que decían los gringos que haya que plantar en 45 grados. No, eso no es obligatorio. Ese es un UFO-B. Fíjense, los alambres están en este lado. Y si hubiese tomado la foto en medio, estaría con dos caras. Eso debe tener segundo año. Después lo vamos a ver ahora cómo está. Ese es un UFO también, un UFO-B florecido. Ese produce 18 toneladas por hectárea todos los años. Está bastante ordenadito, el suelo delgado, pero lo han trabajado bien. El ángulo es importante, que el ángulo de 75 grados tiene que ser. Ese es el mismo, pero ahora. El anterior fue en floración pasada y ahora está en pleno invierno, está ordenadito, lo acaban de amarrar y podar. Ahora viene el KGB, según tipo planta terminada. Ese es un KGB, ¿no es cierto? También es un sistema que diluye vigor, necesita ramas verticales, no se pueden caer, por eso la santina y la regina no es que no sirvan, pero necesita manejos más especiales y a veces no estamos preparados para eso, porque las ramas tienden a caerse. Por eso es más importante para variedades como la Pin, como la Sweetheart, como la Pins. Y cualquier planta sirve, porque cualquier planta, sea de ojo dormido o de púa, yo la voy a cortar. O planta terminada de tipo B o tipo A también la voy a cortar. ¿Se fijan? Ahí se corta, hay diferencias de tamaño, entonces hay que regular ese corte, ajustarlo, equilibrarlo. Ahí tenemos brotes de buen ángulo, estos 4, y ahí tenemos la respuesta. Fíjense, esa rama se cortó, y que formó al final el KGB que están viendo a la derecha. Por lo tanto, las plantas todas sirven. ¿Qué no avanza? Ahí sí. Ahí sí. Ese es un KGB ya adulto, o sea, no tan adulto, porque produjo el año pasado, cuarta hoja, 12 toneladas por hectárea. Está perfecto, ese es el equilibrio perfecto. Y la verdad es que este año estamos re complicados porque el potencial son 30 toneladas. Y por supuesto, yo no me atrevo a dejarle 30 toneladas, pero tampoco quiero sacarle más ramas. Entonces ahí estamos en un problema, bueno, una encrucijada no fácil. Está demasiado bueno este KGB. Ese es el mismo KGB. Este KGB yo creo que es uno de los mejores que conozco yo aquí en Chile. Está realmente perfecto. Como les digo, esa fue una planta de ojo dormido. ¿Por qué voy para atrás? Espera. No encuentro el... ¿Dónde no encuentro espérate, ¿por qué voy para atrás? No veo el, ¿cómo se llama? La flechita. ¿Por qué la flechita se me perdió?
Bicho, perdón. Vicente. A ver, aprieta escape. Aprieta escape. Ahí se va. No le pasó el teclado. Bicho. Oye, ¿por qué no me buscáis aquí el... No encuentro la flechita para poder avanzar, estoy yéndome para atrás. Porque le aprieto aquí, mira. No avanza. No me lo moví ahí para ver si dónde está. Ahí está, ahí aprieta aquí, ponlo ahí. Eso, ya. Eso, dale. Dale nomás. Sigue. Sigue. Ya, dale. Ya ahí estamos. Esa es la planta terminal. Ya déjalo ahí nomás porque ahí lo voy a mantener. Estaba con problemas de movimiento, sí. Entonces, es una planta terminal tipo E, que era lo otro que veíamos. Esta planta tipo E se rebaja, a diferencia de la otra. ¿Se acuerdan que la otra no se rebajaba? Bueno, esta se rebaja 8 milímetros y se despuntan de 8 a 9 milímetros. Y después, lo que va, como genera esas ramas abajo, después del corte, pero en el invierno yo las elimino. Las dejo solas, basta con una o dos pellizques que haga, el eje se la va a ganar. Esas 4 ramas van a quedar y van a formar raíz. Por eso las dejo. Por eso yo no las elimino. Es importante dejarlas. Y después llega el invierno y simplemente las elimino. Acá, al final. Entonces, cuando nacen el siguiente año, como va a ser un eje, en el caso de un eje, saco todas las ramas parejas del mismo año, de la misma edad. Lo más importante es tener huertos homogéneos. Y eso se da de esta forma. Ahora, si quiero formar un eje, o sea, si quiero formar un KGB, simplemente aquí lo corto a los 50 centímetros que corresponde, probablemente me dan más de 8 milímetros, y formo las 4 o 5 ramas que me van a dar. Y si quiero un UFO, cuando esta planta haya crecido al año siguiente, o durante el año, la voy inclinando, y termino a final de junio con la planta inclinada. Esa es la diferencia. Esta es una planta terminal tipo E. ¿Se fijan? Yo lo pellizqué y el eje ya le ganó. Llego al invierno y le elimino las ramas de abajo. Y al año siguiente tengo completamente la planta terminada, formada, con 22 ramas. Perdón. Este es un video. Esta es una planta que se rebajó. Se rebajó a los 50 centímetros, es decir, a los 8 milímetros, ahí 8 milímetros. Creció de ahí para arriba y para abajo todos los crecimientos del año siguiente anterior los saqué. Pero como es sobre Gisela 6, genera dardos igual. El generar dardos, cada dardo tiene una yema vegetativa, por lo tanto vamos a tener un crecimiento vegetativo asegurado. Es un Gisela 6. Al segundo año produjo. Planta de ojo hormío. Esta planta de ojo hormío es injertada en febrero y se rebaja más o menos cuando uno la planta en agosto. No debería pasar del 15 de agosto por el rebaje. Se debe rebajar unos 5 centímetros sobre ella. Y ahí nuevamente la planta crece, se forma y va a pasar. Ahí está muy grueso a lo mejor el patrón, pero va a pasar lo mismo. Va a crecer un eje y los otros, los pellizcos, van a generar raíz y yo el año siguiente, en el invierno siguiente lo elimino y genero el eje completo, así que voy a formar una planta en eje con ramas del mismo año. Y de lo contrario, les vuelvo a repetir para que no se le olvide, si formo un KG, le saco la rama al KG, veo si en diciembre lo voy a volver a despuntar y si no, no. Y si es un UFO, lo voy a ir inclinando hasta tenerlo terminado inclinado. Eso es, estas son las plantas de ojo hormío, con 2 yemas. La planta del lado derecho es una planta que es justamente un UFO-B. Esa planta creció, cuando llegó a la altura necesaria yo la empecé a inclinar, porque la altura necesaria va a llegar probablemente en la segunda semana de diciembre, más tardar. Y desde ese minuto en adelante, con el suelo húmedo lo empiezo a inclinar, o lo empiezo a inclinar en invierno, cuando los suelos estén más húmedos. Plantas de púa, exactamente lo mismo que el resto.
Ahí aparecen 2 púas, no, podría ser una, porque eso es cuando uno está reemplazando el huerto. Lo mismo, la fecha. Exactamente la misma lógica, ¿se fijan? Son todos lo mismo. Ahí tienen. Ese de púa no sirve, porque es muy grueso. El de la izquierda es el que sirve. Contenedor de bolso maceta, que es lo otro. Lo importante aquí es tener brotes de por lo menos 40-45 centímetros. O sea, uno no puede recibir plantas menores que eso, si no, no va a crecer, pero esto funciona. Aquí lo más importante es que el riego, el sistema de riego esté funcionando. Todo esto aparece en la última agenda, ya está por salir la última agenda, sale todo esto, los contenedores, todas las formas de manejar la planta y manejar el suelo antes de plantar, así que tienen que conseguírsela o comprarla. Está muy buena. Aquí están los contenedores. ¿Se fijan? Exactamente lo mismo. Lo importante es aplicar protectores solares, como hablábamos recién. Y se forman lo que yo quiero. En eso vienen los contenedores. Lo importante es que la púa sea aún parecida al eje. No sea más gruesa ni más delgada. Eso también es una buena relación de la púa con... Por lo menos la púa tiene que tener una de guía más.